noche oscura, de esas en las que el aire es pesado y el silencio parece que oprime el alma. El viento soplaba suavemente entre las montañas, pero la carretera estaba desierta. Solo se escuchaba el sonido de los neumáticos de mi camión rozando el asfalto, el zumbido constante de mi motor y la inmensa soledad que se sentía al viajar de noche por la carretera panamericana. Era un trayecto rutinario, pero algo no se sentía bien, como si el tiempo se hubiera detenido, como si algo, o alguien, estuviera observándome desde las sombras. Llevaba ya varias horas conduciendo y no había cruzado con nadie en el camino. A veces, las largas noches en la ruta se volvían monótonas, pero esta noche había algo diferente en el aire. Mi nombre es César, y soy camionero desde hace más de 15 años. He recorrido todo el país, desde el norte hasta el sur, y me he topado con muchas historias extrañas, pero ninguna como la que viví esa noche. Había pasado un pequeño pueblo hace un par de horas, y ahora me encontraba en una zona desolada, rodeada de montañas y árboles que se alzaban como sombras gigantes. La visibilidad era baja debido a la neblina que se había formado, y aunque las luces de mi camión iluminaban el camino, parecía que la oscuridad era más densa por algún motivo. Miré el reloj del camión, era la medianoche. De repente, una luz apareció en el retrovisor. Al principio pensé que era otro camión, pero algo me hizo dudar. La luz no se acercaba rápidamente como deberían hacerlo los demás vehículos. Más bien, parecía que se mantenía a una distancia constante, siguiéndome. Miré por el espejo y vi una silueta borrosa de un camión, pero era extraño, porque no podía distinguir bien su forma ni el tipo de luces que llevaba. Era como si la luz de su faro tuviera un resplandor antinatural, un brillo que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Decidí acelerar, pensando que tal vez el otro conductor me estaba alcanzando. Pero al mirar nuevamente, la luz seguía allí, a lo lejos, pero sin moverse ni un centímetro. La inquietud comenzó a apoderarse de mí. Algo no estaba bien, y el instinto me decía que debía parar, pero algo dentro de mí me lo impedía. Tal vez era el miedo, tal vez la curiosidad, no lo sabía. Seguí conduciendo, y a medida que avanzaba, la luz no desaparecía. De hecho, parecía acercarse cada vez más, pero lo hacía de una forma extraña, como si flotara en el aire, despegada del suelo. Intenté mirar por la ventana, buscando alguna señal de vida, pero no había nada. Solo la carretera vacía y la oscuridad a mi alrededor. El corazón me latía con fuerza en el pecho, y un sudor frío recorría mi espalda. Estaba completamente solo, y esa sensación de soledad era más aterradora que nunca. A lo lejos, vi una curva en la carretera y decidí tomarla con cautela. Cuando giré, la luz se desvaneció por un momento, pero al pasar la curva, la vi nuevamente, aún más cerca. Esta vez, podía distinguir mejor la silueta del camión. Estaba parado en el lado derecho de la carretera, sin luces encendidas, completamente oscuro, como si el propio camión fuera una sombra. Mi piel se erizó. Mi mente me decía que debía detenerme, pero el miedo era tan grande que mi cuerpo no podía moverse. ¿Qué hacía allí ese camión? ¿Por qué no lo había visto antes? ¿Y por qué no había ningún conductor? Decidí adelantarlo sin mirar atrás, pero en el momento en que pasé junto a él, escuché algo que me heló la sangre. Una risa baja, un susurro que venía del interior del camión. No estaba solo. Seguí acelerando, mis manos temblaban sobre el volante, pero no podía mirar atrás. El susurro parecía estar cada vez más cerca, y algo me decía que no debía detenerme bajo ninguna circunstancia. Miré por el espejo, y vi que la luz, la extraña luz del camión, estaba ahora detrás de mí, siguiéndome a gran velocidad. La carretera comenzó a tornarse más angosta, y un par de kilómetros más adelante, vi una señal que indicaba que la ruta estaba bloqueada por un deslizamiento de tierra. El miedo se apoderó de mí, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ya no podía escapar. Frené bruscamente, y el camión se detuvo justo antes de la barrera de tierra. Miré por el retrovisor, y ahí estaba el camión extraño, detenido en la carretera, sin luces. Pero lo peor estaba por llegar. Un golpe sordo en la puerta del conductor me hizo saltar del asiento. Me giré rápidamente, y vi una sombra, una figura alta, oscura, con una gorra de camionero, pero sus ojos eran completamente negros, vacíos. No podía moverme, el terror me paralizaba.
La figura se acercó a la ventana lentamente, y en su rostro pude ver una mueca que era más una amenaza que una sonrisa. ¿Te gustaría saber qué le pasa a los que viajan en esta carretera a estas horas?, dijo con una voz grave, apenas un susurro. Quise gritar, pero mi garganta estaba completamente seca. Traté de arrancar el camión, pero el motor no respondió. Miré nuevamente por el espejo retrovisor y en la carretera, más allá de la barrera de tierra, vi algo que nunca podré olvidar. El camión extraño ya no estaba allí. Miré al frente y la figura se alejó lentamente, como si supiera que no podía escapar. En ese momento, la radio del camión comenzó a emitir una señal extraña, un ruido estático. La voz volvió a sonar, pero esta vez era más fuerte, más clara, como si estuviera dentro de mi cabeza. Tienes una última oportunidad, César. No mires atrás. Justo antes de que pudiera reaccionar, el camión arrancó de nuevo, como si alguien lo hubiera puesto en marcha desde el exterior. Las luces se encendieron por sí solas, y la figura se desvaneció en la oscuridad. Pero algo seguía ahí. Algo seguía observándome. Pasaron los días, pero la sensación de estar siendo observado no me dejaba. Al principio traté de olvidarlo, de pensar que solo había sido un mal sueño, producto de la fatiga de tantas horas al volante. Sin embargo, la angustia me perseguía. A veces, cuando me encontraba en la misma ruta, veía algo fuera del espejo retrovisor, algo borroso, algo que me desbordaba el sentido de la realidad. Como si la presencia de esa figura nunca hubiera desaparecido, siempre al acecho. No volví a cruzarme con el camión extraño, pero su recuerdo estaba ahí, en cada curva, en cada calle desierta. Durante semanas, las noches de viaje se volvieron una verdadera tortura psicológica. La carretera, antes conocida, se convirtió en un laberinto donde la oscuridad parecía tragarse todo lo que tocaba. Y fue en una de esas noches, al cruzar por una zona aislada, donde lo supe, no estaba loco. Estaba siendo acechado. Era una madrugada fría, como tantas otras. La niebla se había apoderado de la carretera, y mi camión parecía ser lo único en movimiento en kilómetros. El silencio era insoportable, interrumpido solo por el ronco rugido del motor. Al pasar por un pequeño puente, escuché algo raro. Un sonido lejano, muy bajo, pero que parecía venir de todas partes a la vez, como si la misma carretera estuviera susurrando. Era una mezcla de risas, murmullos y algo mucho más siniestro. Miré el retrovisor y vi, por un instante, esa luz. ¿La misma luz? ¿Era el camión? Esta vez no lo veía con claridad, pero el resplandor de sus faros atravesaba la niebla con una intensidad inhumana. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Aceleré, con la esperanza de que mi camión pudiera alcanzar una mayor velocidad, pero la luz no desaparecía. Parecía acercarse más y más, de manera imposible, como si estuviera siguiéndome, pero sin moverse físicamente. Algo extraño sucedía. Cuando miré nuevamente por el espejo, la luz había desaparecido, pero algo mucho peor había reemplazado esa imagen. Estaba ahí, frente a mí, a la orilla de la carretera, justo donde el terreno se hacía más escarpado, vi a una figura. No era un hombre, ni una criatura, era algo indefinido. No podía distinguir su rostro, pero sus ojos brillaban como espejos rotos, reflejando una oscuridad absoluta. Era tan alto que su sombra parecía tragarse todo lo que había a su alrededor. El miedo recorrió mi columna vertebral como un escalofrío eléctrico. No pude evitarlo. Frené de golpe. El camión se detuvo con un chirrido de frenos que resonó en la quietud de la noche. Mis manos temblaban, incapaces de moverse del volante, mientras veía a la figura acercarse lentamente a la cabina. No podía ver su rostro, solo sus ojos, esos ojos que parecían conocer todos mis miedos más profundos. Entonces, escuché un golpe suave, pero claro, en el costado del camión. Un sonido como el de una mano golpeando la chapa. Mi respiración se aceleró. Sabía lo que tenía que hacer, pero el miedo me paralizó. No quería mirar, pero no podía dejar de hacerlo. Me giré lentamente, y a través del cristal sucio de la ventana, vi la figura. Estaba justo allí, de pie, con su rostro invisible, pero esa presencia era inconfundible. El aire se volvió espeso, pesado, como si la misma atmósfera se hubiera alterado.
¿Qué quieres de mí?, logré susurrar, con la voz quebrada. Mi corazón estaba a punto de estallar. La figura no respondió. En su lugar, una ráfaga de viento helado azotó el camión y las luces parpadearon brevemente. Fue lo único que pude ver antes de que el rostro del ser se desvaneciera en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Respiré hondo, pensando que finalmente había desaparecido, pero cuando miré por el retrovisor, algo hizo que mi sangre se helara. La carretera seguía vacía, pero la luz, esa luz que no podía explicar, estaba de nuevo a lo lejos, mucho más brillante. La voz de la radio volvió a encenderse, pero esta vez no estaba estática. Sonaba clara, mucho más clara. Podía escuchar el susurro nuevamente, esa misma risa burlona que me había acompañado la primera vez. Mi estómago dio un vuelco, y mi piel se llenó de un sudor frío. No podrás escapar, César, dijo la voz, más cercana que nunca. Nosotros siempre te encontraremos. Entonces, un resplandor cegador iluminó el parabrisas. Por un segundo, pensé que era el fin. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero cuando los abrí nuevamente, la luz había desaparecido. El camión arrancó por sí mismo, como si un poder invisible lo estuviera manejando. Los frenos dejaron de funcionar, y la aceleración fue tan violenta que tuve que luchar con todas mis fuerzas para mantener el control del volante. Ahora el camión iba solo, y yo no podía hacer nada para detenerlo. La voz volvió a sonar, esta vez con un tono más grave, más amenazante. El precio por conocer nuestra ruta, César, es mucho más alto de lo que imaginas. Sentí una presión en el pecho, como si el aire estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible. Miré por el parabrisas y, a lo lejos, vi el mismo camión. Esta vez, sin luces. Solo la oscuridad. Solo ese ser inmenso, esperando. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el camión dio un giro brusco hacia la derecha. Me vi obligado a seguir el movimiento, y de inmediato me encontré en una carretera desconocida. Era como si hubiera cruzado a otro mundo, a otro lugar. No podía ver nada más que una oscuridad espesa que devoraba todo a su paso. De pronto, vi algo que me heló el alma, el rostro del ser en la ventana del copiloto. Ya es demasiado tarde para volver atrás, César. El camión continuó avanzando por esa carretera infinita, y mientras lo hacía, la niebla lo envolvía todo. No podía ver nada más. No podía oír nada. Solo el sonido del motor y el eco de esa risa, cada vez más cerca. El camión avanzaba sin control, deslizándose sobre el asfalto que ya no parecía ser parte de ninguna carretera conocida. La niebla, espesa y oscura, se había cerrado alrededor de mí como un manto impenetrable. Cada vez que intentaba mirar por el retrovisor, la figura estaba allí, más cerca, más definida. Sus ojos, negros como la noche misma, no se apartaban de mí. No era una simple persecución, era algo mucho más grande, mucho más antiguo que cualquier ser humano. Algo que no pertenecía a este mundo. El motor rugió de manera extraña, como si quisiera advertirme, como si el propio camión tuviera miedo. Pero no podía detenerlo. Mis manos, sudorosas y frías, no respondían bien al volante. El camión no hacía caso de mis intentos de controlarlo, y algo dentro de mí comenzaba a darse cuenta de que ya no estaba solo en el asiento. Una voz, mucho más profunda y retumbante que la anterior, susurró en mi oído, como si estuviera dentro de mi propia mente. No hay escapatoria. Has cruzado nuestra línea, César. Ahora nos perteneces. Mi estómago se encogió. Me giré instintivamente, pero la figura de ese ser ya no estaba en la ventana del copiloto. La sensación de estar rodeado por un vacío oscuro se intensificaba, como si los límites de la realidad estuvieran desmoronándose a mi alrededor. No sabía si seguía en el mundo real o si había cruzado algún umbral a otro plano. La carretera parecía interminable, y las luces del camión parpadeaban con una intensidad siniestra. En la distancia, apenas visible a través de la niebla, pude ver lo que parecían ser sombras deslizándose al costado del camino. Al principio pensé que eran árboles, pero al acercarme, pude ver que no eran árboles en absoluto. Eran figuras, de diferentes tamaños, algunas en cuclillas, otras de pie, todas con esos ojos brillantes, esos ojos que reflejaban la misma oscuridad de la carretera. Estaba rodeado.
No tienes idea de dónde estás, César. Este es nuestro dominio, nuestra ruta. Y aquellos que entran nunca salen. La voz retumbó en mi cabeza, más fuerte esta vez. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero lo peor estaba por venir. De repente, el camión comenzó a moverse más rápido. No lo estaba controlando yo, no estaba acelerando, pero el vehículo avanzaba a una velocidad aterradora. No podía frenar, ni girar el volante. Las sombras a mi alrededor comenzaban a acercarse, deslizándose junto al camión, y pude escuchar susurros bajos, palabras incomprensibles, como si un coro de voces invisibles me rodeara. El miedo ya no era solo psicológico. Ahora sentía una presión física, como si algo invisible estuviera empujándome hacia adelante, empujando mis pensamientos, mi alma, hacia la nada. Las sombras parecían volverse más tangibles a medida que avanzábamos, y por un momento las vi acercarse demasiado al camión, casi rozando la carrocería. Bienvenido a nuestra casa. Fue la última advertencia, y esa voz resonó en cada rincón de mi ser. Mi corazón latía con tal fuerza que sentía que iba a estallar. Quería gritar, pero mi garganta se sentía cerrada, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. En ese instante, el camión dio un giro brusco hacia la izquierda, hacia un desvío en la carretera. Fue tan violento que casi perdí el control por completo. Miré por el parabrisas, y lo que vi me heló la sangre. Frente a mí, en el centro de la carretera, se encontraba una enorme figura humana. Tenía la misma altura desmesurada que la de las sombras, y su rostro estaba completamente cubierto por una máscara de hierro, con una grieta en el centro de la cara. Esa grieta era la única abertura, y de ella salía una luz roja, como si fuera el ojo de un demonio observando cada uno de mis movimientos. El camión no frenó. Avanzaba directamente hacia él. Ya lo sabemos todo de ti, César. Y ahora, lo que hemos estado esperando, sucederá. En un último intento desesperado, traté de girar el volante, pero era inútil. El camión continuó su curso, acercándose a la figura. Mi respiración se aceleró. Podía ver la máscara acercándose más, y sentía como si el aire se volviera más espeso, como si todo estuviera apretándose alrededor de mí. El metal del camión resonaba, y la luz roja de la figura brillaba más intensamente. De repente, el camión se detuvo en seco. Ya no avanzaba, pero no estaba detenido por completo. Algo lo mantenía en su lugar. Miré por la ventana, y vi, con horror, que la figura de la máscara de hierro estaba justo frente a mí. Podía escuchar sus respiraciones, profundas, como un animal acechando a su presa. No, no puedo, susurré, temblando. La figura levantó su brazo, y el camión comenzó a moverse hacia atrás, solo por un segundo. Después, un rugido ensordecedor vino de debajo del vehículo, como si el suelo mismo estuviera quebrándose. Las sombras comenzaron a arrastrarse hacia el camión, y lo que era un sonido de la niebla se convirtió en un grito terrible, un grito que no venía de ninguna persona, sino de la propia tierra. Como si todo el infierno estuviera siendo liberado. La figura en la máscara se acercó más. Pude ver los detalles del rostro cubierto por la grieta, y entonces lo entendí. La grieta, la luz roja, no era simplemente un símbolo. Era el portal, el umbral entre este mundo y el otro. No tienes más camino, César. Tu alma nos pertenece ahora. En ese momento, el camión empezó a temblar violentamente, y algo en mi interior me dijo que no saldría de allí con vida. La máscara de hierro se acercó aún más, y de la grieta en su rostro, una mano del tamaño de todo el camión se extendió hacia mí. Pero antes de que pudiera hacer algo, todo se apagó. La luz desapareció, el camión se detuvo, y la niebla lo rodeó todo. El motor se apagó. Y entonces, sentí la mano sobre mi hombro. Bienvenido al final de la ruta. La oscuridad que había caído sobre mí no era la típica oscuridad de la noche. Era algo denso, tangible, como si estuviera atrapado en una sustancia viscosa que me rodeaba por completo, despojándome de la capacidad de pensar, de respirar con normalidad. Mi cuerpo no respondía. No podía moverme, no podía gritar. Estaba en un vacío, un abismo del que no sabía si podría salir. Y de repente, sentí un tirón en el estómago, como si algo me estuviera arrastrando hacia abajo. Mi visión se nubló por un segundo,
y cuando logré abrir los ojos nuevamente, me encontraba en un lugar completamente diferente. La niebla había desaparecido, y en su lugar había una especie de bosque oscuro, con árboles retorcidos cuyas ramas se extendían como manos esqueléticas hacia el cielo. Era como si el lugar mismo estuviera muerto, como si nada en ese sitio hubiera visto la luz del sol en siglos. El camión había desaparecido. El sonido del motor había cesado. La única cosa que podía escuchar era mi propia respiración, que ahora sonaba asfixiada, profunda, como si el aire que estaba respirando no fuera suficiente. Todo a mi alrededor era silente, pero a la vez, podía sentir que algo se movía entre los árboles, algo que me observaba, aguardaba. La sensación de ser observado se hizo más fuerte, y mi piel se erizó. Me levanté lentamente, sintiendo el suelo frío y húmedo bajo mis pies, y al dar el primer paso, la tierra crujió como si me estuviera advirtiendo. Miré alrededor. Estaba completamente solo. No sabía si estaba en el mundo real, si estaba soñando, o si me había adentrado en una pesadilla eterna. Y fue entonces cuando lo vi. En el borde del bosque, una figura se erguía en el centro de un claro. Al principio pensé que era otro de esos seres con los ojos brillantes, pero no, esta figura era diferente. Era más alta, mucho más alta, y su cuerpo parecía estar formado de sombras, como si la misma oscuridad se hubiera moldeado a su alrededor. No tenía rostro, solo un vacío en la parte superior de su figura, un espacio negro y profundo que me atraía sin control. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, el miedo se apoderó de mí. Sabía que no debía acercarme, pero mis pies, como si tuvieran voluntad propia, me llevaron hacia la figura. Cada paso que daba hacia ella, el aire se volvía más denso, más pesado, como si estuviera caminando en un agua que me arrastraba hacia abajo. Cuando llegué al claro, la figura comenzó a moverse. No caminaba. Más bien, flotaba, deslizándose sobre el suelo sin hacer el menor sonido. La oscuridad que la rodeaba parecía absorber todo a su alrededor. De repente, un susurro profundo llenó el aire, una voz grave que resonó en mi cabeza, una voz que no era humana, pero que comprendí con una claridad aterradora. César, ¿por qué huyes de nosotros? La voz parecía provenir de todas partes, del suelo, de los árboles, del aire mismo. Era como si el lugar entero estuviera vivo, como si la tierra misma me hablara. Te hemos estado esperando. El precio por cruzar nuestra ruta es alto, pero hay algo más, algo que no comprendes. Sentí un dolor punzante en mi pecho, como si mi propio corazón estuviera a punto de estallar. Tragué saliva, intentando desesperadamente mantener la calma, pero mis piernas flaquearon y caí de rodillas. La figura se acercó más, y por un momento, pude ver algo dentro del vacío de su rostro. Era como un brillo rojo, una luz que reflejaba una mirada imposible de describir, un vacío tan profundo que parecía que todo lo que conocía desaparecería si me acercaba más. No eres el primero que se cruza en nuestra ruta, César. Y no serás el último. Esta es la entrada a lo que se encuentra más allá de este mundo. Una dimensión donde el tiempo y el espacio no existen. Donde tus miedos se hacen realidad, asterisco asterisco. La figura extendió una mano hacia mí. Era una mano vacía, hecha de la misma oscuridad que la rodeaba. Y al mismo tiempo, sentí una presión abrumadora en mi pecho, como si algo estuviera tratando de arrancarme el alma. No, no quiero esto, susurré, mis palabras temblorosas. Pero la figura no me escuchó. Se acercó aún más, hasta que sus dedos tocaron mi hombro. Fue como si el tiempo se detuviera. La sensación era indescriptible, como si el toque de esa figura estuviera robándome algo mucho más profundo que mi vida. Era mi esencia. Mi ser. Algo que no se podía recuperar. Algo que jamás podría entender. La voz resonó en mi mente una vez más fuerte que antes. Ahora eres parte de la ruta, César. Lo sabías cuando aceptaste cruzar nuestra frontera. En ese instante, todo cambió. El mundo que conocía desapareció. La tierra bajo mis pies comenzó a desmoronarse, y las sombras a mi alrededor se alzaron, convirtiéndose en criaturas oscuras que se arrastraban hacia mí. Estaba atrapado. Estaba siendo absorbido por la oscuridad, como si la misma tierra se hubiera convertido en un pozo sin fin. Pero antes de ser engullido por completo, una última imagen apareció en mi mente, el camión.
El camión seguía allí, en la carretera. La niebla lo rodeaba, y desde su interior, alguien estaba mirando hacia afuera. Alguien, que no debería estar allí. La figura del conductor tenía los ojos brillantes, igual que las sombras que me habían perseguido, pero había algo diferente. Sus ojos parecían vacíos, pero llenos de un terror indescriptible. Era como si él también hubiera caído en la misma trampa que yo. Y en ese momento, su rostro se iluminó con una expresión de pavor, justo antes de que el camión desapareciera en la niebla. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar, como si algo inmenso se estuviera moviendo debajo de mí. El aire se volvió irrespirable, y la figura que tenía delante se desvaneció en un torbellino de sombras, pero su presencia no se había ido. La oscuridad seguía allí, viva, envolviéndolo todo, cerrándose a mi alrededor. Sentía que algo me miraba desde el abismo, algo mucho más grande, más antiguo y más aterrador que lo que mi mente podía comprender. De repente, una luz apareció en la distancia. Al principio pensé que era el amanecer, pero no, era mucho peor. ¿Era el camión? ¿Mi camión? Pero no estaba como lo había dejado. Estaba cubierto de algo extraño, como raíces negras que pulsaban y se retorcían, creciendo y envolviendo el vehículo. Sus faros brillaban con un tono rojizo, como si fueran los ojos de una bestia hambrienta. Intenté dar un paso hacia atrás, pero no podía moverme. Mis piernas estaban clavadas al suelo, como si la misma tierra me estuviera sujetando. La luz roja se intensificó, y el sonido de un motor rugió desde el camión, un sonido grave, ensordecedor, que parecía venir de las profundidades del infierno. Y entonces lo vi. El asiento del conductor no estaba vacío. Había alguien allí. La figura que ocupaba el asiento era imposible de describir. Tenía la forma de un hombre, pero su piel parecía hecha de ceniza y carbón, como si hubiera sido quemado 1,000 veces. Su cabeza estaba ladeada, y sus ojos, vacíos y oscuros, se fijaron directamente en mí. Era como mirarme en un espejo distorsionado, como si estuviera viendo una versión rota y retorcida de mí mismo. De repente, la radio del camión cobró vida y una voz salió de los altavoces. Pero esta vez no era un susurro. Era un grito, desgarrador, como si miles de almas estuvieran gritando al unísono. No puedes escapar, César. Ahora eres uno de nosotros. Ahora, eres parte de la ruta. El motor rugió nuevamente, y el camión comenzó a moverse por sí solo, avanzando lentamente hacia mí. Cada vez que daba un paso adelante, el suelo bajo mis pies se desmoronaba más, dejando a la vista un abismo infinito lleno de luces titilantes, como estrellas. Pero sabía que no eran estrellas. Eran ojos. Miles y miles de ojos, observándome, esperando a que cayera. Intenté gritar, pero mi voz no salía. El camión se detuvo justo frente a mí, y la figura dentro del vehículo giró lentamente la cabeza hacia el parabrisas. Por un instante, pensé que iba a bajar, pero en lugar de eso, levantó una mano y señaló algo detrás de mí. Giré la cabeza lentamente, con el corazón en la garganta. Y lo que vi me heló la sangre. Detrás de mí, a unos pocos metros, estaba el claro donde me había detenido antes. Pero ahora no estaba vacío. Había otros camiones. Decenas de ellos. Todos cubiertos por esas raíces oscuras, todos con los mismos faros rojizos que iluminaban el bosque como antorchas infernales. Y dentro de cada uno de ellos, podía ver figuras sentadas en los asientos del conductor, inmóviles, como si fueran cadáveres que aún respiraban. Pero lo más aterrador era que reconocía algunos de esos rostros. Eran camioneros que habían desaparecido años atrás, cuyos nombres y fotos alguna vez había visto en las noticias, en los tablones de las estaciones de servicio. Estaban allí, atrapados, condenados a ser parte de este lugar. Y entonces lo entendí. Este no era solo un lugar. Era una prisión. Una trampa. Un purgatorio eterno para aquellos que habían cruzado la ruta equivocada. La figura en mi camión comenzó a reír, una risa grave y metálica que resonó en todo el bosque. El parabrisas del camión se agrietó, y por esas grietas comenzó a brotar algo oscuro, como un líquido viscoso que se derramaba lentamente hacia el suelo. Era como si el propio camión estuviera sangrando. «Es tu turno, César», dijo la voz en mi cabeza. «Sube al camión. Tu lugar te espera».
Mi cuerpo se movió por sí solo. No quería hacerlo, pero era como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. La puerta del camión se abrió con un chirrido, y el aire frío y denso me golpeó en la cara. Miré hacia el asiento del conductor, y la figura que estaba allí se desvaneció en un parpadeo. Ahora estaba vacío. Mi mente gritaba, pero mis piernas seguían moviéndose, subiendo los escalones uno por uno. Cuando me senté en el asiento del conductor, todo a mi alrededor cambió. El bosque desapareció, la oscuridad se desvaneció, y lo único que quedaba era la carretera. Pero algo estaba mal. No podía moverme. Mis manos estaban pegadas al volante, y mis pies no respondían. La radio del camión se encendió nuevamente, y la voz habló por última vez. Bienvenido a la ruta, César. Ahora conduces para siempre. El camión comenzó a moverse, avanzando por la carretera interminable. Podía ver otros camiones a mi alrededor, todos conduciendo en la misma dirección, todos atrapados en el mismo destino. Intenté gritar, pero mi voz ya no existía. Mis ojos se reflejaron en el espejo retrovisor, y lo que vi no era mi rostro. Era el rostro de la figura que había estado allí antes, con piel de ceniza y ojos vacíos. Ahora yo era parte de ellos. Y mientras el camión avanzaba hacia el horizonte infinito, escuché la risa nuevamente, una risa que sabía que me acompañaría para siempre.